A Dios en esta tarde. Puede tomar su asiento. Esta tarde seguimos con la segunda parte de la serie que iniciamos anteriormente, denominada, vamos a ver si se recuerdan, El Templo. Estamos estudiando la serie El Templo. Ya estamos en la parte número 2, iniciamos la parte 1, donde hablábamos del templo en el Antiguo Testamento. Hoy estamos en la parte número 2, secuencia número 2, episodio número 2 de El Templo. El título de la parte 2 es El Templo en el Nuevo Testamento, que es el cuerpo. El templo, que es el cuerpo. Esa es la parte 2. Resumiendo la parte 1 y resumiendo las tres partes, decíamos que vamos a estar estudiando el templo. El templo en tres partes. Parte número 1, el templo en el Antiguo Testamento. Parte número 2, el templo en el Nuevo Testamento. Y ese llevará dos partes, dijimos. La parte donde será el templo en el cuerpo físico y la parte 3, que es el templo en la iglesia. Parte 2, el cuerpo, y parte 3, la iglesia. Esta tarde nos compete estudiar el cuerpo. Entonces, resumiendo un poco de lo que aprendimos en el episodio 1, dijimos de que aprendimos tres cosas. En primer lugar, ¿qué significaba el templo? Y aprendimos que el templo fue construido por el rey Salomón, hijo de David, y fue construido con una serie de detalles, piedras preciosas, oro y sucesivamente. Aprendimos que todos esos detalles en un espacio físico de parte de Dios nos daban un significado y nos daban una simbología. Aprendimos que toda esa simbología del Antiguo Testamento, del templo, representaba y Dios nos quería decir algo a través de una tipología. Y decíamos que la tipología y la simbología representaba algo en el templo. El templo, entonces, resumimos que era el lugar o la presencia de Dios mismo. Y recordamos que cuando Salomón termina de inaugurar ese templo, llegaron los sacerdotes y quisieron hacer el culto, quisieron hacer el ritual. Se acercó la nube, la presencia de Dios, y no pudieron terminar el servicio, porque la presencia, el Shekinah de Dios, llegó al templo en ese lugar. Eso fue lo que aprendimos en el episodio 1. En el episodio 2 vamos a aprender toda esa simbología y todo eso que fue en el Antiguo Testamento, hoy como es en el Nuevo Testamento, cómo se aplica ya en el cuerpo para nosotros. Entonces, esta tarde vamos a aprender 3 puntos de la serie El Templo en el Cuerpo. Vamos a repetirlo todos: el templo en el cuerpo. Entonces, número 1, vamos a estudiar y vamos a aprender qué es el cuerpo. Si allá aprendimos qué era el templo, hoy vamos a aprender qué es el cuerpo. Número 2, vamos a aprender quién vive en el cuerpo. Y número 3, vamos a aprender quién es el dueño de ese cuerpo. Iniciemos entonces. En primer lugar, dijimos, punto número 1, ¿qué es el cuerpo? Es el cuerpo físico. Es el cuerpo del que estamos hablando. Y en primer lugar, quiero que usted y yo entendamos lo siguiente. Y quiero tratar de explicarme por medio de este ejemplo. Cuando usted se cita con su familiar o cuando usted se cita con alguien, usted le dice a su primo, a su hermano, a su esposa o con quien usted se va a citar, y usted le dice: vamos a hacer una reunión de negocios o vamos a reunirnos para X o Y tema. Y usted le dice: veámonos en tal parte. Muchas veces usamos un café, un restaurante,
una cocina, un lugar para reunirnos con esa persona. Usted es una persona y la otra persona con la que usted se va a reunir es la segunda persona. Y tenemos dos involucrados en el asunto. Usted que se quiere reunir y el otro que se quiere reunir. Ambos convergen en un mismo lugar. Muchas veces es el café, muchas veces es el restaurante y muchas veces es físicamente aquí en la iglesia. Usted dice, allá en la iglesia nos vemos, allá en la iglesia nos reunimos. Y es así como la persona A con la persona B se reúnen en un mismo punto. ¿Me estoy dando a entender? Esta persona, por ejemplo, usted se quiere reunir con un compañero de trabajo, usted le dice, veámonos allá en la plaza. Y usted viene y se reúne ahí en Plaza Mundo porque le queda cerca y es conveniente para ambos. Usted y la segunda persona se reúnen en un punto central que es el punto donde ambos se unen. Pues, poniendo ese ejemplo, quiero decirle lo siguiente. Quiero tratarme de dar a entender de la siguiente manera. La persona A, en este caso, que quiere reunirse, es el ser humano. La persona B, que en este caso quiere tener una reunión con la persona A, es Dios. El ser humano quiere reunirse con Dios. ¿Y a dónde se van a ver? ¿En la plaza? ¿En la calle? ¿En el restaurante? Veámonos en el centro comercial. ¿A dónde nos reunimos? Entonces viene Dios y lo que hace es que hace un punto de encuentro entre Dios y ¿quién? Y el hombre. Y ese punto de encuentro es el lugar donde Dios llega y también llega el hombre. Es el lugar donde Dios aterriza su avión y el hombre también llega a ese lugar. Ese lugar, como aprendimos en el episodio 1, se denominaba el templo. El templo era el lugar donde llegaban los hombres. ¿A qué llegaban? A adorar, a sacrificar animales, a hacer rituales para agradar a Dios y para ver a Dios y para sentir a Dios y para darle agradecimiento a Dios. ¿Y lo hacían a dónde? En el templo. Y cuando los hombres llegaban al punto de encuentro, ¿sabe qué es lo que sucedía? Llegaba Dios también al mismo punto de encuentro. Dios llegaba a la plaza, Dios llegaba a la iglesia donde se reunían, Dios llegaba a ese lugar donde se había acordado para la reunión. Y en ese lugar, ahí llegaba Dios. Ahí era el punto de unión entre el hombre y ¿quién? Y Dios. El lugar de su presencia. Y eso significa y eso representa el templo en el Antiguo Testamento. El templo, un lugar físico que describimos con piedras preciosas, con oro, con bronce, con madera de olivo y sucesivamente, como usted recordará. Ahí era el punto de encuentro. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya no hay ese lugar físico. Ya no está. Ya no están esas piedras. Ya no está ese oro. Ya no está ese lugar. Ya no está todo eso. Y entonces ahora, ¿dónde nos reunimos con Dios? ¿Qué hacemos? Y es ahí donde esa misma simbología que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, hoy Dios la utiliza en el Nuevo Testamento para que usted y yo entendamos y comprendamos qué es el significado del templo, pero ahora ya no físicamente allá en Jerusalén, en Salem, como aprendimos, sino que ahora ese mismo punto de encuentro ya no es allá, sino que es ahora en nuestros cuerpos. Mire qué interesante esto. Ahora ya no nos tenemos que ir allá a Jerusalén, ya no tenemos que pagar un boleto de avión para reunirnos con Dios. Ya no tenemos que desplazarnos para unirnos con Dios. Hoy, el templo,
el lugar de encuentro donde usted mismo y yo mismo me puedo encontrar con Dios es aquí mismo en el cuerpo. Porque dice la Biblia, el cuerpo es el templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces hoy usted y yo ya no tenemos que tomar un avión, ya no tenemos que desplazarnos, ya no tenemos que irnos al punto de encuentro. Hoy usted y yo gozamos que nuestro corazón, que nuestro cuerpo es el mismo templo y morada del Espíritu Santo. Ahora nuestro cuerpo es el lugar donde se reúne Dios con el hombre. El mismo lugar donde Dios se reunía con los israelitas, hoy se reúne aquí mismo. ¿Qué le parece eso a usted? ¿No le parece maravilloso? De que ahora Dios se puede reunir con usted y conmigo en nuestro propio cuerpo. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Lo tenemos todos? 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro, ¿en qué? Cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quedémonos hasta ahí con la lectura. Sucede entonces que ahora el cuerpo para nosotros representa el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Pero ya no es entre los judíos, sino que es ahora para todo aquel que hace habitar el Espíritu Santo dentro de él. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no es exclusivo para una sola persona, sino que es ahora exclusivo para los que creen en Jesucristo, de que el Espíritu Santo puede entrar en esos templos y morar en sus corazones. Entonces, hago la pregunta: ¿cuántos de los que están acá quieren encontrarse con Dios? Todos buscamos a encontrarnos con Dios. Todos queremos ese lugar de adoración. Lo primero que usted y yo estamos aprendiendo en esta tarde es lo siguiente: en el Antiguo Testamento el templo físico era el lugar donde Dios se unía con el hombre. En el Nuevo Testamento el lugar, ese mismo templo donde Dios se unía, donde Dios ahora se une con el hombre, es este cuerpo. Ahí donde usted está, ahí donde usted lo tiene, ese lugar. En el Antiguo Testamento hay mucha simbología para representar esta misma idea. Sucedió que Dios siempre ha querido tener un lugar y un punto de encuentro con el hombre. Siempre Dios ha querido, como le decía en el primer ejemplo, ese centro comercial donde se puede ir a reunir con el hombre, esa iglesia, ese comedor, ese lugar privado donde se puede reunir con el hombre. Y Dios siempre ha querido tener un lugar donde Él pueda acercarse al hombre y donde Dios y el hombre se puedan unir a través del Espíritu. Y sucede que ese lugar Dios se lo otorgó al primer hombre, que fue Adán.
El Edén representaba el mismo templo del que usted y yo estamos hablando en esta tarde. El Edén era el lugar donde el Dios creador descendía para reunirse con el hombre. Y ahí en el Edén era donde Dios se reunía con el hombre y donde Dios y la presencia de Dios se unían. Ese era el punto de encuentro. Más adelante, el tabernáculo con Moisés y el arca representaban también la unión, donde la presencia de Dios descendía en el desierto y la unión del hombre con Dios se volvía a repetir. Con los reyes, Salomón, el templo físico, el lugar donde Dios y su presencia descendía, los sacrificios subían y la presencia de Dios era incontenible en el tiempo de las monarquías. Y ahora, en el Nuevo Testamento, esa misma presencia que gozó en el Antiguo, ese mismo poder incontrolable del Antiguo Testamento, se ha hecho el punto de encuentro en su cuerpo y en mi cuerpo. Y ahora ese lugar donde se reúne Dios con el hombre es tan solo ahí, en nuestros corazones, ahí donde mora el Espíritu Santo. Pero dos, ya aprendimos que el cuerpo es sinónimo del lugar de la presencia de Dios, así como lo fue en el templo en el Antiguo Testamento. Hoy este cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, lugar de la presencia de Dios. Y número dos, dijimos que vamos a aprender quién es el que habita en nuestros cuerpos. Y el que habita en nuestros cuerpos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, en este lugar de encuentro entre Dios y el hombre, es el que habita en nuestros cuerpos. Allá descendía la presencia, allá descendía el Shekinah, y ahora yo, lleno de errores y lleno de bajezas, sin piedras preciosas, sin cubiertas de oro, sin cubiertas de bronce, así arruinado como soy, en este cuerpo, dice la Biblia, que habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos se alegran porque el Espíritu Santo habita en nuestros cuerpos? Denle una ofrenda de palmas a Dios. ¿No se dan cuenta que en su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Les dijo el apóstol, quien vive en ustedes y quien les dio ese cuerpo. Ahora el creyente debe saber que es nuestros cuerpos, mismos cuerpos que presentábamos para el mal, ahora estos cuerpos son presentados para el bien, pero ya no para que habite la maldad dentro de nosotros, sino para que habite el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y sucede que quien vive en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que es dueño y es el que vive dentro de nosotros. Número 3. ¿Quién es el dueño de este templo? ¿Quién era el dueño del Edén? Dios. ¿Quién era el dueño del arca? Dios. ¿Quién era el dueño del templo? Dios. ¿Y quién cree que es el dueño de este cuerpecito que usted puede tocar y ver? ¿Quién es el dueño? Dios. Dios es el que le ha dado a usted su cuerpo y es el que me ha dado a mí mi cuerpo. Él es el dueño del cuerpo.
Él es el que nos ha dado el templo y es Él el que tiene que habitar en su casa. El dueño es el que mora en una casa. El dueño de la casa es el que mora en la casa. En una ocasión Jesús estaba tratando de persuadir a unos y unos intentaban decirle que Jesús no hacía las obras del bien. Jesús los desengañó y les dijo: si ustedes hicieran las obras del bien o las obras de mi Padre, las obras de mi Padre harían, haciéndoles notar que las obras que esos hacían, que lo que salía de esos cuerpos, que lo que salía de ese lugar no eran del dueño, eran del dueño, del otro dueño. Y para usted y para mí, los cuerpos que usted y yo tenemos tienen un dueño. Y ese dueño es el que nos dio ese templo y morada del Espíritu Santo. Y ese dueño es el que nos otorgó la vida. Y ese dueño es el que nos ha permitido que por gracia y por misericordia hoy estos cuerpos no estemos adorando este pedazo de vidrio, no estemos adorando este ser humano que está enfrente, sino que vengamos a traer nuestros cuerpos con sencillez y con honradez para darle la gloria al que dio el cuerpo, al que dio la vida y al que habita dentro del cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, resumamos entonces. El templo en el Antiguo Testamento, lugar de la presencia de Dios. El templo en el Nuevo Testamento, mi cuerpo, sinónimo de mi corazón, este lugar físico, lugar de la presencia de Dios. La misma presencia insostenible en el del Antiguo Testamento, ahora goza en mí. Cuerpo, Dios es el dueño de mi cuerpo y quien vive en mi cuerpo es ahora el Espíritu Santo de Dios. Teniendo eso claro, quiero darles el contexto de lo que Pablo quiso decir aquí en esta carta. Cuando le habla a los corintios, sucede lo siguiente. Lo que se quería corregir aquí era una situación sexual. Había un problema de fornicación sexual. Queriendo sanar y queriendo restaurar los cuerpos de los corintios porque tenían relaciones sexuales ilícitas, el escritor les dice a ellos que no se han dado cuenta que ese cuerpo que ustedes están utilizando para el mal es de Dios. Y que no te has dado cuenta que ese cuerpo físico que utilizas para la fornicación es de Dios. Y que no te has dado cuenta que ese cuerpo que utilizas para el mal, Dios te lo otorgó. Y no solamente eso, es Dios mismo a través del Espíritu Santo que habita en ese cuerpo en el que estás fornicando. Y cuando el escritor está tratando de hacerles entender lo siguiente a los corintios, les dice lo siguiente: si este cuerpo se une con una ramera, ¿sabes qué es lo que sucede? Este cuerpo con otra ramera se hace un solo. Este mismo cuerpo se hace ramera. Y le dice a los corintios: si tú andas utilizando el templo de Dios para fornicación,
para pecado, lo que sucede es que tú te unes a la ramera y te haces uno con la ramera. Pero si tú te unes, así como te unes a la ramera, te unes a Cristo, te haces uno en el Espíritu de Cristo, uno solo con el cuerpo. Entonces, después de haberles dicho esto, les dice: ¿o acaso ignoráis que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Y lo que usted y yo tenemos que entender en primer lugar es lo siguiente: que mi cuerpo físico es un lugar donde el Espíritu Santo debe morar en mí. Es un lugar donde la presencia de Dios debe morar en mí. Es el lugar donde mi espíritu se une con el Espíritu de Dios, el punto de encuentro. Y aquí, en este cuerpo, el espíritu mío se une con el Espíritu de Dios y se hace la colisión genial donde la presencia de Dios desciende y donde el ser humano empieza a llorar y donde el ser humano empieza a sentir la presencia de Dios y donde el Shekinah de Dios empieza a descender y donde el Espíritu se alegra. Y es por eso que usted y yo, cuando cerramos nuestros ojos, cuando apartamos nuestras cargas, cuando limpiamos nuestros cuerpos y dejamos que Dios y su presencia descienda, por eso es que usted y yo empezamos a llorar y por eso empezamos a sentir, porque el punto de encuentro se abre y Dios desciende y los hijos y los hombres se vuelven a unir con Dios y Dios vuelve a dar su presencia para que los hijos de Dios se vuelvan a unir con Dios. Y es por eso que cuando usted y yo permitimos y no contristamos al Espíritu Santo, creamos el mejor de los ambientes para que la presencia de Dios descienda a mi cuerpo y mi cuerpo se una no con una ramera y se haga una con una ramera, sino que se una con el Espíritu de Dios y mi espíritu con el Espíritu de Dios se hagan uno solo y la presencia de Dios ya no descienda en el templo de Salomón, ni en el tabernáculo, ni en el Edén, sino que ahora descienda en mi cuerpo y mi cuerpo sienta la presencia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo el templo? Ese es el templo. Toda esa simbología que viene desde atrás, desde el Edén. Toda esa simbología que viene con todo lo que describimos del templo físico de Salomón, ahora está aquí en usted, en su corazón. Y ahora usted y yo gozamos de eso. Pero usted recordará qué fue lo que hizo Adán con ese lugar de encuentro. Usted recordará qué hizo Adán con el lugar donde Dios le dijo que quería habitar y tocarlo y llegar a saludarlo. Adán instantáneamente, después de que Dios le dio la instrucción, no valoró porque no sabía en qué estaba parado. No se dio cuenta que el Edén representaba el templo y el lugar de encuentro. Y cuando el creyente no sabe que este cuerpo es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, pues lo que hace es va y fornica. La fornicación significa lo siguiente, el significado del diccionario dice lo siguiente: toda relación ilícita fuera del matrimonio. Se lo vuelvo a repetir. La fornicación es toda relación ilícita fuera de los órdenes del matrimonio.
La iglesia tiene un matrimonio. La iglesia tiene un casamiento y tiene una unión matrimonial. Tiene un compromiso con Dios. La iglesia está casada y está unida a un mismo espíritu. Y así como Adán en el Edén no valorizó el templo que era el Edén, así muchas veces los seres humanos que habitamos en el templo de Dios no valorizamos y no nos damos cuenta que estamos viviendo dentro del templo de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en el cuerpo, en el lugar donde Dios desciende. Y usualmente, ingenuamente, vamos y fornicamos con este cuerpo. Y no solo físicamente, sino que nos salimos de nuestra relación matrimonial que tenemos con nuestro amado Señor Jesús y tenemos relaciones ajenas a nuestro matrimonio con Jesús. Y es ahí donde ve usted personas que pierden la presencia de Dios porque empiezan a fornicar y a tener relaciones con el mundo. Y es ahí donde usted ve que hay personas que tienen relaciones fuera de su lazo matrimonial, que es Jesús. Y es ahí donde vemos personas que empezamos a fallarle y empezamos a hacer lo mismo que hizo en el inicio, ¿quién? Adán. Y empezamos a ensuciar el lugar donde Dios desciende. Y empezamos a estorbar el lugar donde Dios desciende. Y empezamos a ensuciar el Edén, donde Dios desciende a unirse, a hablar con Adán. Y empezamos a maltratar nuestros cuerpos sin darles valor. Y empezamos a hacer de nuestros cuerpos como que no fuera nada. Y empezamos a dejar que en nuestros cuerpos, en vez que sean lugares y templos y moradas de Dios, donde el amor existe, dejamos que nuestro templo y nuestra morada de Dios sean baúles de recuerdos, de resentimientos y de odio contra nuestros prójimos. En vez de dejar un lugar donde la presencia de Dios habite, permitimos que el odio, que el resentimiento, que el rencor, que la envidia entre dentro de nuestros corazones. Empezamos a ensuciar el mismo cuerpo, el mismo templo, el mismo Edén que Adán empezó a ensuciar. Empezamos, al igual que Adán, a fornicar, a tener relaciones con otros dioses. Empezamos a relacionarnos mejor con el trabajo que con Dios. Empezamos a salirnos de nuestro lazo matrimonial que es Cristo y empezamos a relacionarnos con el mundo y los intereses de esta tierra. Empezamos y nos salimos de nuestra relación matrimonial y empezamos a fornicar con nuestros cuerpos. Empezamos a usar nuestros cuerpos para hacerle adoración y tributo a las cosas de esta tierra y empezamos a fornicar con el templo y con la morada del Espíritu Santo. Pero vino el escritor y les dijo: ¿acaso ignoráis que ese cuerpo primero no es tuyo, sino que ha sido dado por Dios, y es el lugar y es el punto de encuentro donde Dios se quiere reunir contigo? ¿Acaso ignoráis y no te das cuenta de que ese lugar es el lugar donde Dios quiere reunirse contigo y decirte y hacerte saber cuánto te ama y cuánto ha hecho Él por ti y por amor a ti? Y ese lugar, ¿acaso ignoráis que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Los corintios perdieron de enfoque esto y no se estaban dando cuenta que estaban haciendo exactamente lo mismo que hizo Adán con su desobediencia. Y empezamos, al igual que Adán y al igual que los corintios, a fornicar y a hacer relaciones ajenas a nuestro matrimonio con Cristo.
y empezamos a desobedecer las ordenanzas y los estatutos dados por Dios. Y lo que empieza a suceder es que ese hombre, ese mismo Adán, vuelve a cometer el mismo error que cometió el primero. Y es ahí donde yo empiezo a hacer lo mismo que hizo Adán. Empezamos a desobedecer, empezamos a creer que nuestro cuerpo es nuestro, nos adueñamos de lo que no es nuestro y empezamos a darle rienda suelta a nuestros placeres y a nuestros deseos pasionales y carnales. Y es ahí donde les dice: ¿acaso ignoráis de que ese cuerpo que tú utilizas para unirte con una ramera se hace uno con una ramera? Pero si tú lo utilizas para que sea el mismo templo y lugar de reunión con Dios, tu espíritu y el espíritu de Dios se unirán ahí y tú y el espíritu serán unos solo en ese momento. Y lo que usted y yo tenemos que entender en este episodio 2 es lo siguiente: que mi corazón no puede ser una cloaca de resentimientos, de odios, de amarguras. Mi corazón y mis sentimientos no pueden ser hacia el odio, hacia el resentimiento, o hacia el pecado, o hacia la fornicación, o hacia relaciones ajenas a mi matrimonio con Cristo. Mi cuerpo, mi templo personal, tiene que ser el lugar más limpio, más precioso, más preciado, para que cuando yo cierre los ojos, para que cuando mi corazón se abra, para que cuando mi corazón esté limpio, la presencia, el Shekinah de Dios descienda. Los sacerdotes no puedan hacer los cultos y Dios descienda en tu cuerpo y en tu vida, y tu espíritu con el Espíritu de Dios sean uno solo en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, les dijo el apóstol a los Corintios, la recomendación es la siguiente. 3 recomendaciones que le hace. Recomendación número 1, honren a Dios con sus cuerpos. Recomendación número 2 que les hizo fue la siguiente: eviten a toda costa la fornicación con sus cuerpos. Eviten a toda costa unir sus cuerpos a una ramera. Porque si tú te unes a una ramera, te haces uno con esa ramera. Evita a toda costa unirte al pecado. Porque si tú te unes al pecado, te haces uno con el pecado. Evita a toda costa de hacer lo que no le agrada a Dios. Porque cuando tú haces lo que no le agrada a Dios, te haces uno con lo que no le agrada a Dios. Leámoslo en 1 Corintios 6:16. En el 6:15. ¿Lo tenemos todos? 1 Corintios 6:15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El 18 dice:
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La recomendación número 1 que decía ahí es honrar. Muchas veces lo que nosotros podemos hacer es primeramente saber en qué estamos parados. Muchos, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, el punto de encuentro entre las familias muchas veces es la casa de la abuela. Los hijos, todos los hijos, se reúnen en la casa de la abuela, porque en la casa de la abuela es donde todos convergen. Muchos dentro de la iglesia trabajan, tienen turnos, etcétera, etcétera, y su punto de reunión es aquí, físicamente, en la iglesia. Y muchos tienen diferentes puntos de reunión en donde se unen con sus familiares, en donde los hijos se reúnen con los abuelos, en donde los hijos se reúnen con los padres, y es en la casa de la abuela o en la iglesia, por ponerle un ejemplo, donde se reúnen. Lo primero que yo tengo que saber es que, poniendo los ejemplos, ya sea la iglesia o la casa de la abuela, es un lugar donde yo puedo reunirme con mis seres queridos. Es un lugar donde yo puedo reunirme con los que yo amo. Lo primero que usted y yo tenemos que aprender en esta tarde es eso, que este cuerpo es el lugar donde yo me reúno con mi abuela, es el lugar donde yo me reúno con mis padres o con mis hijos. Este cuerpo que Dios nos lo ha dado a nosotros es el lugar no donde que nos reunimos con nuestra abuela ni con nuestro padre, sino que es el lugar donde usted, su espíritu y el mío se reúnen con el espíritu de arriba. Y cuando usted y yo entendemos eso, cuidamos este cuerpo, cuidamos este templo. Cuando usted y yo entendemos eso, no permitimos que lo malo entre en nuestro cuerpo. Cuando usted y yo entendemos eso, cuidamos lo que nuestros ojos ven. Giramos nuestra vista para que no entre la lujuria en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, porque sabemos que es templo y morada del Espíritu Santo. Honramos a Dios con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, contrario a no honrar, se convierten en cuerpos de honra y vasos de honra, porque sabemos que es el templo, porque sabemos que es el lugar donde Dios reposa con sus hijos, el lugar donde Dios y el hombre se unen nuevamente. Cuidamos lo que este cuerpo oye y no permitimos que la basura del mundo, que la música del mundo, que lo sucio del mundo entre en nuestros cuerpos, porque honramos a Dios con nuestros cuerpos. Honramos a Dios cuidando nuestro corazón. Cuando la amargura, cuando el odio, cuando la envidia llega a nuestros corazones, la reconocemos, la identificamos y pedimos perdón a Dios para que no entre, para que no repose la envidia dentro de nuestros corazones. Porque sabemos que tenemos un cuerpo, porque sabemos que tenemos la casa de la abuela, porque sabemos que tenemos la iglesia, el lugar del punto de reunión donde me reúno con mis familiares, y quiero mantenerlo limpio para que Dios y el Espíritu Santo no se contriste y sea Dios el que descienda cada vez que Él, Dios y Padre, quiera reunirse con este individuo. Honramos a Dios con nuestros cuerpos y nuestras acciones. Y nuestro cuerpo
se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. La recomendación número 2 que les dio fue: eviten toda fornicación. Evitamos a toda costa tener relaciones que nos alejen de nuestra relación matrimonial con Cristo. ¿Cuántos están casados con Cristo en esta mañana, en esta tarde? Y el que entiende que tiene un cuerpo, que tiene un punto de reunión, y que el que se reúne en ese lugar es el ser supremo más importante, cuando vienen las ofertas ajenas a su matrimonio, él le da negación y él dice: no me interesan esos negocios, no me interesa esa desobediencia que hizo Adán, no me interesa romper el Edén que Adán rompió. Yo lo que me interesa es honrar al Padre, honrar al Hijo, para que mi cuerpo se mantenga limpio y fresco, para que la presencia de que descendió allá en el Antiguo Testamento siga descendiendo en este cuerpo inútil y sencillo de parte de Dios. Y esa persona evita a toda costa que su corazón se desvíe a las cosas terrenales. Y vienen las ofertas y él evita tener fornicación y relación ajena a su matrimonio, porque él ha entendido que su punto de reunión con Dios es innegociable. Y la tercera recomendación que les dio fue la siguiente: únanse con Cristo. Únanse con Cristo. Porque si te unes con una ramera, te haces uno en tu cuerpo con esa ramera. Pero si te unes con Cristo, te haces uno en Cristo Jesús. Porque si te unes con Cristo, porque si tu cuerpo, tu templo, tu lugar de adoración, lo unes a Cristo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? El Wi-Fi celestial se va a conectar. Va a haber señal aquí, va a haber señal acá, y lo que va a haber es conexión de arriba hacia abajo, y Dios mismo y su presencia van a descender para ayudarte, para sanarte, para restaurarte, para que tú sientas la presencia de Dios y vas a sentir el Shekinah de Dios en tu vida. Y eso es el templo en el cuerpo. Un lugar donde Dios se une con el hombre. El lugar y el punto de encuentro entre Dios se une conmigo, con mi espíritu, con mi propio espíritu. Y es por eso que nuestros cuerpos deben evitar a toda costa la fornicación, deben evitar a toda costa el honrar la presencia, el no honrar la presencia de Dios, y deben procurar a toda costa unirse a Cristo. Todos los que estamos acá, de alguna u otra manera estamos luchando por unirnos a Cristo todo el tiempo. Todos los que estamos acá, de alguna manera estamos corriendo, estamos tratando y estamos de alguna manera acercándonos a Cristo lo más que podamos. Pero quiero decirte lo siguiente: nos equivocamos y fallamos en el intento muchas veces, pero no pierdas la línea de que tú y Cristo siempre son mayoría, que tú y Dios siempre vas a ser mayoría, que tú y Dios siempre vas a ser más. No pierdas la línea. Que el mundo, que las negociaciones, que lo terrenal de esta tierra no te quite la presencia de Dios, no te salga de la línea de que tú y Cristo son uno en Cristo Jesús. Y que tú y yo nos unamos a Cristo. Y cuando eso sucede, Salomón llegó y dijo: he construido tremendo palacio para Jehová.
Hagamos entonces la inauguración. Dice la Biblia que la nube llegó al templo del Antiguo Testamento. Los sacerdotes iniciaron el servicio y se quedaron a medias, porque la presencia de Dios, ¿sabes? Ni los cielos de los cielos pueden contener la presencia de Dios. Y llegó el Shekinah de Dios. Y llegó la presencia de Dios. Y los sacerdotes no podían controlarla. Y cuando tu espíritu y mi espíritu se unan a Dios, tú y yo vamos a ser incontrolables, vamos a ser imparables, porque la presencia de Dios es la que reposa en nuestros cuerpos. Y cuando la presencia de Dios esté sobre nuestras vidas, nuestras manos van a ser puestas sobre los enfermos, sobre las personas que tienen COVID, y van a ser sanadas. Y cuando nuestros cuerpos dejen de ser cloacas de odio, y cuando nuestros cuerpos dejen de ser la misma fornicación de siempre y relaciones ajenas a nuestro matrimonio, se va a abrir una puerta en el cielo, se va a poner una nube en el centro y va a bajar la presencia de Dios, y va a haber sanidad, y va a haber liberación, y va a haber justicia, y va a haber paz, y va a haber gracia, y va a haber misericordia, y no vas a dejar de llorar, porque la presencia de Dios descenderá en tu casa, descenderá en tu familia, y vas a ser bendecido, y tu casa, tu familia, tu entorno va a ser bendecido. Y todo lo que hagas y todo lo que toques prosperará. Pero no serán mis manos, no será lo que yo diga, no será mi talento, no será mi don. Es que va a ser la presencia de Dios que está descendiendo en mi cuerpo y que se está uniendo el hombre con el Dios eterno, y se unen en un punto de encuentro, y la presencia de Dios desciende, y hay sanidad, y hay liberación, y hay corazones rotos, hay corazones corrompidos unidos a Cristo. Y el templo de Dios y la unión que Dios quiso siempre con Adán, el Edén, donde Dios quiso estar. Dios siempre quiere hablar contigo. Dios siempre ha querido tener una relación, una conversación contigo, pero tú no lo has dejado. Tú te has ido tras fornicaciones, tras relaciones ajenas al matrimonio. Hemos bloqueado a Dios, hemos bloqueado la presencia de Dios. Pero ese mismo Dios que descendió cuando Salomón inauguró ese templo, ese mismo Dios puede descender en nuestras vidas en este día, y puede sanar nuestros corazones, y puede liberar todo lo que haya sucedido. Y ese es el templo en el cuerpo. Si tú y yo hemos aprendido lo que significa el templo en el cuerpo, créeme que no vamos a negociar nada, porque es el punto de encuentro entre Dios se une conmigo. El punto de encuentro donde el Espíritu de Dios se une con mi espíritu, y puedo sentir su presencia en este lugar. Cierra tus ojos ahí